Entonces, habíamos quedado, la altura normal de esas cajas es 1,80. ¿Sí? Normalmente, por una cuestión de comodidad, se coloca arriba del dintel de la puerta. Vieron que arriba de la, no sé si conocen, pero arriba de la puerta, donde empieza la puerta hacia abajo, hay un hierro. Sí. Todo alrededor de la casa hay un hierro. Entonces, por una cuestión de comodidad, se coloca la caja por encima de ese hierro. Entonces va a estar normalmente a más de 1,80. Las puertas tienen 2 metros de alto, así que normalmente van a estar a 2,10 metros del piso. La normativa me dice que no tiene que estar a una altura no inferior a 1,80. ¿Sí? Entonces, por eso normalmente ustedes van a ver que esas cajitas siempre están a la altura de la puerta. ¿Sí? Y lo normal es encontrarla por encima siempre de la puerta para evitar el hierro ese. Entonces, si yo tengo que pasar un caño por debajo del hierro, paso un solo caño y no tengo que poner la caja ahí en el medio donde está el hierro. ¿Se entiende? Tengan en cuenta eso nada más a la hora de colocar esa caja y no colocarlo justo donde está el hierro. Un hierro de la estructura ustedes no lo pueden romper, porque si no pierde rigidez la estructura. Ténganlo en cuenta eso. Bien. ¿Sí? Bueno, después tenemos cajas para uso eléctrico. Hoy en día es el boom de las cajas plásticas. Hace 15 años, 10 años atrás, si vos querías hacer algo de calidad, utilizabas metal. ¿Sí? El que usaba plástico era un kamikaze o era alguien que quería que se prenda fuego la casa. Hoy en día el que no ocupa plástico ya está quedando afuera. Normalmente todas las instalaciones se hacen con caños de plástico. Se doblan mucho más fáciles, se cortan mucho más fáciles, se unen más fáciles, son mucho más maleables y soportan bastante bien. La presión del concreto la soportan como corresponde. Lo único que no soporta obviamente es presión. O sea, si ustedes le pisan al caño o le meten un martillazo al caño, se va a romper. ¿Está? Tengan en cuenta eso, no sean tan brutos nada más a la hora de manejar el caño o de dejarlo cuando lo dejan en el pañol o donde sea, en el obrador, de dejarlo en un lugar donde no se pueda golpear. ¿Está? Pero después es muchísimo más manejable caños de PVC. Con respecto a los caños corrugados, los caños corrugados se pueden utilizar, pero los que cumplen la normativa. Ustedes van a ver que hay dos, normalmente hay dos dando vuelta, que son el naranja y el blanco. El que cumple la normativa es el blanco. El naranja se prende llama. No es inífugo. ¿Está? Así que tengan en cuenta eso. Si van a utilizar corrugado, utilicen el blanco por lo menos. No utilicen el naranja. ¿Sí? Normalmente en vivienda, lo más aconsejable siempre es utilizar caño rígido. Pero hay en algunas cuestiones prácticas que se complica la instalación del caño rígido. En esquinas, en baños donde tengo que colocar un botiquín y tengo muchas curvas, o para no estar haciendo algo así, por ejemplo, una curva 90 grados, muchas veces se utiliza un pedazo de corrugado, un caño corrugado. Entonces, al ser más maleable, yo puedo doblarlo mejor y me queda una curva más acentuada. ¿Se entiende? No está mal utilizar corrugado, no hace falta. Lo único que sí, el corrugado no se puede utilizar sobre el cielo raso. ¿Sí? ¿Por qué no se puede utilizar sobre el cielo raso? Porque los caños que están sobre el cielo raso deben estar sostenidos a una estructura. ¿Sí? Y el corrugado, ¿cómo lo sostengo? Yo cuelgo el corrugado, va a pasar lo que está pasando acá en mi casa. Ya está, se va a doblar. O sea que eso nada más a tener en cuenta. Después el corrugado se puede utilizar en cualquier tipo de instalación, ya sea
siempre hablando de embutida. Siempre por el tema de de la seguridad hablando, ¿no? Siempre es por tema de seguridad, no es por otra cosa. Después, bueno, si tienen trabajos específicos, por ejemplo, una licitación de una vivienda, un grupo de viviendas, ya las licitaciones, o un cliente específico que le dice, mira, yo quiero utilizar este caño, se utiliza ese caño. Si quiero utilizar caño metálico, se utiliza caño metálico. Las licitaciones normalmente te exigen caño metálico. ¿Está? Una pregunta, profe. ¿Sí? En un caso particular, tengo un caño, un cliente me dice, tengo un caño que lo tengo tirado ahí atrás, Ujú, rígido, de PVC, que estuvo a la intemperie 3 años. ujú. ¿Ya viene preparado para eso? ¿Ocupo eso o se recomienda comprar uno? Bien, no vienen preparados para que la luz solar le dé de forma directa. ¿Está? No vienen preparados para eso. Aunque sea para exteriores. Aunque no hay caño rígido para exterior. Se Claro, quiebra. no, exterior para afuera, o sea, está hablando para afuera no hay. No. Pero para adentro de la vivienda, como está usando el profe ahí atrás. Adentro de la vivienda, sí. Lo que le afecta es los rayos ultravioleta. De eso es lo Sí, que lo va resecando, le va cuarteando. exacto, lo va secando al caño. Si la pregunta de COP, yo le digo, bueno, si vos ves que el caño está quebradizo, bueno, sí, ahí ya no, lo tendría que tirar y comprar uno nuevo. ¿Sí? El problema es ese, que no viene preparado para soportar los rayos ultravioleta. No sé las últimas tecnologías, los últimos caños, pero lo normal normalmente no soporta eso. ¿Sí? Bien. Veo de estos caños arriba de los muros para instalaciones de quincho. ¿Eso está mal? ¿Tiene que ir embutido? Debería ir embutido, sí. Debería ir embutido. Igual que las instalaciones por fuera, en un quincho, si están a la intemperie, no, hablando con la normativa, según la normativa no se puede utilizar. ¿Está? Después, como vos decís, se ve, incluso en los ejes, en los muros medianeros, se está utilizando mucho colocarlo por encima de la mampostería. Sí. ¿Sí? Se está usando mucho eso. Si le piden que lo haga, se puede hacer. En realidad el riesgo ahí, ¿dónde está? El riesgo está en que el caño se reseque. Al futuro. A futuro se reseque. Si ustedes utilizan caño, pero adentro colocan cable subterráneo, no van a tener problemas, porque el cable subterráneo soporta radiación ultravioleta, y está hecho para eso. ¿Sí? Soporta intemperie, no tiene problemas. Si ustedes tienen que utilizar un caño a la intemperie de forma directa, el cable para eso es el preensamblado. Vieron que viene con negro porque el negro ya es un filtro ultravioleta que trae. Por eso el preensamblado Entonces, no se reseca. estaría de más entonces el caño. Estaría además el caño, ahí no se utiliza caño directamente. ¿Sí? Si ustedes tienen que hacer la instalación como me dice COP, si ustedes tienen el riesgo de colocar adentro el cable subterráneo, ahí no van a tener ningún tipo de problema. ¿Sí? No coloquen cables comunes nomás porque ahí sí van a tener drama porque con el tiempo se va a resecar el cable. ¿Ya está? O sea, díganle al cliente, hay dos formas, le pueden plantear. Lo puedo hacer con el caño y el cable por afuera, como vos querés, pero el cable tiene que ser subterráneo. O la otra es hacer embutido. Profe, y aún así, si la persona dice, no, hacémelo como, así como te dije yo, ¿hay alguna forma? Porque, como dijo usted, la responsabilidad que tenemos nosotros a realizar una instalación eléctrica, Sí. tenemos que decirle, bueno, firmame algo como que vos te haces responsable. Y en realidad no O firman tenemos, nada. No firman nada nomás. ¿sí? ¿Vamos a precio igual? Y en ese caso no, porque en realidad debería ser la palabra de él contra la de ustedes. No, si yo le tengo que aconsejar como profesor, le tengo que decir, no lo hagan. Es- eh, está, yo le Se debería entiende. decir eso, no lo hagan.
Pero muchas veces a la hora de agarrar el trabajo, bueno, le dicen, bueno, yo lo hago, pero bajo tu responsabilidad, después no tiene garantía o no me estés llamando por este tipo de laburo. Cuentas claras conserva a los clientes. Exacto, ¿sí? Igual, si ustedes se aseguran de que esa instalación está protegida por un disyuntor, en realidad no va a correr riesgo nadie ahí. Se va a prender, se va a pelar el cable y va a saltar el disyuntor. Y va a ser más caro porque le van a tener que volver a llamar para que le arreglen y va a tener que volver a cambiar todo el cableado. Entonces, si ustedes ya se aseguran de hacer bien el tablero con su puesta a tierra como corresponde, bueno, ahí ya cambia el tema porque en realidad el riesgo no lo van a asumir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿y el cable subterráneo aguanta más que el taller? Sí. Hay un tipo taller que es... hay varias calidades del tipo taller, también eso ténganlo en cuenta. Hay un tipo taller para uso exterior. El tipo taller para uso exterior anda bastante bien. Lo que sucede para los tipos talleres es que según la normativa son solamente para instalaciones fijas o móviles. Las móviles son los alargues. Y las fijas son las que van directamente a un motor, por ejemplo. La boca. Exacto. ¿Sí? Según la normativa es para eso. Después ustedes van a ver que se utilizan los tipo taller para hacer instalaciones, como dice Copa, para un quincho se utiliza tipo taller. Hay muchas veces que uno ve tipo taller tirado para un quincho, para una ampliación, se ve el tipo taller. Ahí el cable que debería ir, si estamos hablando en función de la normativa, debería ir un subterráneo. ¿Ya está? Bien. Bueno, hablamos de los caños. Pueden ser semipesados o livianos, que es lo que ustedes ya vieron en la clase pasada. Lo aconsejable es siempre trabajar con semipesado. Si ya estamos bajando... A ver, hay muchísima diferencia de precio, que eso es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene, entre un caño semipesado de metal y liviano de metal. Y el liviano de metal sale más caro que el semipesado de PVC. Y el semipesado de PVC es más, para mí, tiene mayor rigidez que un liviano de metálico. Y sale más barato. Por eso yo no le aconsejaría nunca utilizar un caño plástico liviano. Ya es demasiado bajar el costo. ¿Se entiende? Ya es ratonear demasiado, ya bajar demasiado. Ya si ya tenemos un caño semipesado de PVC que sale más barato que los dos metálicos, utilizo ese. Y encima más seguro que la instalación va a quedar mucho más rígida. Después ya va, como siempre, con el bolsillo del cliente. Pero lo aconsejable es eso. Sobre todo para ustedes que tienen que instalar. Manejar un caño liviano de PVC es un dolor de cabeza. ¿Sí? Para todo lo que es tendido sobre subterráneo, la normativa me dice que tienen que ser siempre caños semipesados, no pueden ser caños livianos. El caño liviano puede estar dentro de mampostería, listo. O para uso exterior. ¿Sí? Muchas veces en las viviendas se utilizan, les digo por el caso de mi hermano que le dieron una vivienda, todos los caños que utilizaron son caños livianos de metálicos. En realidad uno cuando ve el caño metálico no sabe si es liviano o es semipesado. La única forma de verlo es levantándolo o apretándolo. Pero uno no va a estar apretando un caño. Porque los dos están pintados de negro, así que normalmente uno no se ve. Entonces normalmente lo que hacen en las viviendas es colocar caño liviano cuando la licitación indica que sí o sí tiene que ser pesado, semipesado. ¿Sí? Pero bueno, esas son trampas que hace cada constructor. Cada uno reduce costos por donde puede. ¿Sí? Las cajas, ubicación de las cajas. Las octogonales son para siempre que ustedes necesiten derivar o utilizarla como caja de colocación de un artefacto de iluminación, van cajas octogonales. ¿Sí?
¿Por qué? Porque todos los artefactos traen la grampa o la ubicación de sus tornillos para colocarla en la caja octogonal. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Si ustedes colocan una caja cuadrada, van a tener que utilizar otro tipo de fijación para poder colocar el artefacto. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el ventilador de techo, que se considera una boca de iluminación. El ventilador de techo normalmente se considera una boca de iluminación. ¿Sí? Cajas rectangulares y cajas cuadradas me sirven para los módulos. Lo normal es caja rectangular para los módulos. Coloco 3 módulos. Pero hoy en día están viniendo bastidores para cajas cuadradas. Entonces, en lugar de tener 3 en un lugar, tengo 6. Me va a quedar la caja ahí con 6 módulos. ¿Sí? Que también se está utilizando bastante porque por ahí el consumo es importante. Después, normal, las alturas que están acá. Del nivel del piso, normalmente lo mínimo es 40 centímetros. Del piso terminado, 40 centímetros, las bocas de toma corriente. ¿Vieron las que están más abajo? Normalmente entre 40 y 60 centímetros del piso se toma para considerar esas bocas. El consejo acá, si ustedes toman 45, 50, 60, yo normalmente tomo 40. Del nivel de piso terminado tomo 40 y quedo ahí. El consejo es que si ustedes toman una medida, la mantengan a lo largo de toda la casa. Que no entre el cliente a un espacio y diga, a esta altura, entra al otro, está más alto, está más bajo. Y menos aún en el mismo espacio en distintas alturas. Sí, ahí ya va a ser una lotería. No, la normativa me dice que puedo poner 40 hasta el techo si quiero. Nada, le va a echar. ¿Está? Entonces, si utilizan una medida que sea estándar para todo. Yo normalmente utilizo 40, entonces yo sé que todas las instalaciones que yo realizo están a 40. ¿Está? Bien. Y Igual después, puede hacer a gusto, profe, ¿no? es a gusto del cliente, eso es a gusto del cliente, pero mínimo 40, porque por debajo de eso ya se considera una boca de uso especial por el riesgo que hay de que se moje. Y, No es que no se y hacia pueda arriba, hacer. Hacia arriba el techo es tu límite. tipo Buzz Lightyear. Sí. No quise decir el cielo es tu límite porque ya va a ser muy alto, ya viste, pero no, hasta el techo puede llegar. Lo normal para que consideren es 240, 260 nivel de cielo raso. Eso ya depende del gusto del que lo haga. ¿Sí? Hoy se está utilizando mucho 260, sobre todo las casas nuevas, el techo bien elevado, pero eso es lo normal de una instalación. ¿Por qué le digo estas medidas? Porque estas medidas van a ser importantes a la hora de que ustedes realicen el presupuesto. Porque en función de eso saben cuánto de caño tienen que tirar para llegar hasta la caja. Entonces ustedes tienen que tener en claro qué altura la van a colocar. Si ustedes dicen, bueno, mi cielo raso es de 240 y coloco la caja a 40 centímetros, van a tener 2 metros de caño hasta el techo, que es desde donde van a tirar el caño hacia el tablero. Porque recordemos que la mayor tirada de caños va a estar sobre el cielo raso. A esa tirada de caño sobre el cielo raso normalmente se le dice araña. ¿Ah? Cuando le hablan de araña, de una instalación eléctrica, es ese cableado, es ese tendido de caño sobre el cielo raso, desde el cual ustedes hacen todo el tendido. ¿Está? Bueno, 15 centímetros separado de la puerta. ¿Está? Cualquier caja normalmente 15 centímetros, o sea, tienen el marco, tienen la puerta acá, desde acá para acá, 15 centímetros la caja. ¿Sí? Ese 15 centímetros es porque hay que dejar lugar para que la puerta se amure bien y no corra riesgo de que si yo muevo la puerta se mueva todo el caño, toda la instalación. ¿Está? Bueno, eso sería todo. Las cajas están ahí, los ganchos, las cajas cuáles se utilizan. Estos ganchos que están acá son para los artefactos. El gancho este normalmente se utiliza para el ventilador.
Esta barrita que ven acá no se ve muy bien, pero en realidad es una barrita que va sobre la caja octogonal. Por ahí si alguno montó algún artefacto de iluminación, van a ver que le trae esta barrita, que esta barrita es la que ustedes fijan sobre la caja octogonal. Y este que está acá es un tubo, es un caño dentado, que se enrosca en la barrita esa. Entonces los cables pasan por ahí adentro, hacia el artefacto. ¿Sí? Creo que me quedó alguno, así que eso se lo voy a mostrar en la semana, cosa que sepan bien de qué estoy hablando como para instalarlo. Y bueno, lo último que tiene que ver es, esto es lo que ya estuvimos hablando. ¿Cuáles son las líneas de circuito? Recuerden que tienen que mandar 3 circuitos por caño. Bueno, esto es lo que dice acá, 3 circuitos como máximo, no tienen que exceder los 20 amperes, las cargas. Boca de salida no mayor a 15 unidades, o sea, más de 15 tomas no voy a poder colocar. Es una exageración 15 tomas. Yo la verdad que no creo que superen alguna vez 15 tomas en un mismo circuito. Pero eso es lo que establece la normativa. Después, lo último que tenemos que ver es cómo seleccionar el caño. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo le decía. No se debe exceder el 35%, en realidad va hasta el 65%, según la nueva normativa, de la sección interna del caño. O sea que hay que dejar libre 35 horas. Se puede dejar libre 35%. Para eso se utiliza esta tablita que está acá. ¿Sí? En esta tablita, vamos a agrandarla un poco, cosa que se vea bien. No sé si anotaron la clase pasada o si no les vuelvo a repetir. Estos caños que están acá están en milímetros. Están en milímetros. Y los caños se compran en pulgadas. Entonces, en caños viejos van a encontrarse con caños de media, en casas viejas, perdón, van a encontrarse con caños de media pulgada. Esos caños ya no se utilizan más. ¿Sí? Ahora, ¿desde qué valor empiezan los caños? Los caños comerciales son 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada. Esos son los que normalmente utilizamos en vivienda. Después sigue 1 y 1/4, 1 y medio, 2 pulgadas, ¿sí? Pero normalmente para una instalación domiciliaria son 5 octavos, que sería el caño de 16, que dice acá. O sea, 5 octavos lo asociamos al 16 milímetros. O sea, tiene un espesor de 16 milímetros. 5 octavos, 3 cuartos, que sería el de 19. El 17. 19, 17 o 19, 15. Pero 19 es el diámetro exterior. Es lo que mide el caño desde afuera. ¿Sí? Es todo el diámetro del caño. O sea que el de 3 cuartos es el 19. ¿Está? Después tenemos el de 7 octavos de pulgada, que es el 22. Como diámetro externo, 22 milímetros. Y el de 1 pulgada, que tiene como diámetro externo 25 milímetros. ¿Estamos? ¿Y usted cuál recomienda, profe? Bueno, ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, son 2 tipos de caño, liviano y semipesado, que es RL y RS. ¿Sí? RL liviano, RS semipesado. ¿Cuál recomendamos acá? ¿Cómo entramos a la tabla? Entramos por la sección que está acá arriba y acá por la cantidad de conductores. ¿Sí? La cantidad de conductores, vamos a suponer que es 4, y qué sé yo, tengo cable de 2,5, que es lo más normal. Entonces voy acá en 4 hasta acá, hasta el 2,5 que está acá. Entonces me da este caño. ¿Qué caño sería ese? De 5 octavos. De 5 octavos. Me da un caño de 5 octavos. O sea que yo, 4 cables
de 2,5 milímetros cuadrados, lo puedo pasar tranquilamente en un caño de 5 octavos. ¿Se entiende cómo usar la tabla? Sí. Bueno, ¿cuál es la recomendación que yo le doy a la hora de hacer la instalación? Ustedes ahora cuando empiecen a analizar, le van a dar 4 o 5 tamaños de caño diferentes. Casi seguro le van a dar entre 3 o 4 tamaños diferentes de caño. ¿Sí? Le va a dar seguramente un caño de 5 octavos, un caño de 3 cuartos y seguramente un caño de 7 octavos o de 1 pulgada. ¿Sí? Entonces, la recomendación es que se limiten a la menor cantidad de caños posibles. ¿Sí? ¿Por qué? No variarlo. No variar tanto, porque imagínense cuando ustedes tengan que comprar y hacer la instalación, sobre todo hacer la instalación eléctrica, y tienen 4 tipos de caño, cuando vean todos los caños tirados van a pensar que son todos lo mismo. ¿Está? Tienen que ser muy ordenados y después tienen que recordar en qué parte va el caño. Imagínense, vamos a suponer que es un tramo de 1 metro nomás, de 5 octavos, y después ya va todo 7 octavos, o va todo 3 cuartos. Ustedes tienen que recordar, ah, no, en este pedacito era 5 octavos, después ya era 3 cuartos. Entonces, se le va a armar un despelote a la hora de hacer la instalación. Entonces, lo que yo le recomiendo es siempre disminuir a 2 caños. Entonces, vamos a suponer que le da 4 caños, le da 5 octavos, 7 octavos, 3 cuartos y 1 pulgada. Vamos a suponer que le da el cálculo para 4 caños. El de 5 octavos y 3 cuartos lo pueden hacer en un tendido, en un caño. O sea, todo lo que le dio 5 octavos y todo lo que le dio 3 cuartos lo pueden mandar todo en cañería de 3 cuartos. Entiendo. Y todo lo que le dio 7 octavos y 1 pulgada lo pueden hacer todo en cañería de 1 pulgada. Bien. Entonces se limitan a utilizar 2 tipos de caño, 3 cuartos y 1 pulgada. Y listo. Bien. Y no tienen que estar renegando después, bueno, este pedazo de acá son 4 tipos diferentes de caño. ¿Se entienden a lo que voy? Sí. ¿Sí? El costo no va a ser tan significativo, no es que van a sacar la lotería por pasarme de un 5 octavos a 3 cuartos, o de 7 octavos a 1, no es que van a hacer mucha diferencia de precio. ¿Sí? Y aparte esas cuestiones prácticas la van a saber ustedes, no le van a estar diciendo al cliente, mira, hice el cálculo y me dieron para 4 caños, pero la verdad que yo prefiero que me traiga 2 nomás porque, o sea, esas cuestiones específicas no se la van a estar contando al cliente. Entiendo. ¿Sí? Entonces limítense a eso. Si usted su cálculo le da 4 caños, hagan eso, limítense a 2 y de última, cuando yo le pido la actividad, me dicen, bueno, en lugar de colocar este caño, coloco tal, debido a que lo selecciono de esa manera. ¿Sí? Y listo, no hace falta mayor aclaración. Mientras que el caño sea más grande de lo que le da el cálculo, no hay problema. El problema está cuando colocan un caño más chico. Le da 3 cuartos y le quieren pasar por un caño de 5 octavos, ahí ya no. ¿Está? Una consulta, profe. ¿Sí? Si yo tengo 2 circuitos para una habitación como el ejercicio ahora y tengo que instalar un aire acondicionado, Ujú. como son 2 circuitos, uno tiene que ir por una cañería aparte. ¿Cuál es la Sí. distancia que tiene que ir entre las bocas de derivación de uno y otro? No hay problema, no hay problema. Vos podés poner como quieras. Ah, bien. Sí, no hay problema. Vos las cajas de derivación las podés colocar donde quieras y no tiene que haber una separación. La Ah, bien. única separación que tiene que haber es de 1,5 metros a una cañería de agua. Es la única separación. Ah, bien. ¿Está? Después, entre una caja eléctrica y otra caja eléctrica, no hay problema. ¿Sí? Bueno, muchachos, estamos en los últimos 10 minutitos de esta parte, así que no sé si queda alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estuvimos viendo. No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Por ahora. Por ahora. Bueno, con respecto a la actividad, lo que yo estuve viendo por ahí es que estaba bien todo. Ahora mañana voy a hacer las particularidades. Hay algunos que no agregaron uniones o no agregaron conectores, ¿sí?
Entonces le voy a hacer esa aclaración nada más para que vayan teniendo en cuenta a la hora después de hacer bien su cálculo de materiales. Y bueno, en la semana, como yo les decía, les voy a ir pasando los videos que fui armando de las instalaciones, cómo hacer el tendido de los cables. Y en la semana que viene, el viernes, vamos a hacer la práctica del automático de tanque y del módulo temporizador. ¿Está? ¿Cómo, profe, los elementos? Los elementos sí yo ya les pasé para el que pueda comprar, que lo pueda tener. Lo vamos a ir haciendo acá, yo lo voy a ir armando, lo voy a ir haciendo, cosa que ustedes puedan ir viendo cómo hacer y ya preguntan sobre lo que no entiendan. Como son ya cuestiones más específicas, quiero que ustedes me pregunten porque por ahí yo hago un tutorial y no se entiende bien. Ya no son tan fáciles como para armar un toma y anda, ¿se entiende? Entonces prefiero ver hacerlo enfrente de ustedes y que se vea. Bien. El que pueda Profe, tener ¿usted ya no, envió? no hay problema. ¿Cómo? ¿Usted ya envió lo que se va a ocupar para el viernes que viene o no? Sí, le había pasado un documento, estaba en el de la práctica, ese mismo día lo pasé. Sí, ¿O no? la imagen. La imagen, sí, la imagen. Archivo doc. Archivo doc. Ahí lo único que tienen que tener en cuenta es que es completa la instalación. O sea, ahí van a encontrar disyuntor, térmica, caño, caja. No hace falta que tengan todo. O sea, con que tengan el elemento, el automático, vamos a suponer, con la lámpara para probar que se prende y se apaga la lámpara, ya está. No hace falta tener el disyuntor, la térmica. Eso es porque son prácticas que se hacen en la popular y se arma un tablerito, entonces están con las protecciones. ¿Se entiende? Profe, Claro, o sea, la térmica y el disyuntor es solo para, como precaución. Exacto, exacto. Y acá en su casa, si ustedes pueden enchufarlo al toma corriente y se supone que su tablero puede llegar a tener disyuntor o térmica, no hay problema. O sea, no hace falta estar armándolo completo, ¿se entiende? ¿puede repetir, profe, por favor, qué es lo que vamos a ocupar el viernes? El viernes, si pueden conseguir, sería los dos automáticos de tanque, un portalámpara y un módulo temporizador con una llave. Y cable. Cable y cinta aisladora. ¿Está? ¿El cable de cuánta sección, profe? Con 1,5 está bien. Con 1,5 porque va para la lámpara. Ah, ¿Sí? Igual, hasta motores de medio HP van a notar que el cable que sale del motor es de 1,5. Eso para el tanque, para el automático de tanque. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos entonces, muchachos? Seguimos Sí, profe. la semana. Bueno, cualquier duda que tengan, me consultan y aquellos que no pudieron hacer su trabajo, me avisan si tienen alguna duda o si no, seguimos en la semana. Bueno, buen fin de. Buen fin de... Hasta luego, fin de semana. bueno.